Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 1 al 12. Dice nuestro texto: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Padre, qué inmenso privilegio el de exponernos a tu palabra, pero qué inmensa responsabilidad. Te rogamos que tú hables a tu pueblo a través de tu bendita palabra. Te rogamos que nuestros corazones queden impactados por ella. En el nombre de Jesucristo, amén. Un joven salió un día decidido a encontrar la verdadera felicidad. Primero pensó: seré feliz si tengo más dinero. Así que trabajó duro, compró casas, autos, lujos, pero una noche, estando solo en su lujosa mansión, se dio cuenta de que todavía se sentía vacío. Luego pensó: seré feliz si la gente me aplaude. Buscó fama, éxito, reconocimiento. La gente lo admiraba, pero cuando se quedaba solo en su habitación, la soledad le gritaba más fuerte que los aplausos. Por último, cansado y desesperado, viajó a un lugar cercano. A diferencia de los millonarios que se suicidan, este joven buscó una iglesia humilde y pequeña. Escuchó a un predicador leer las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El joven se sorprendió y dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús llama felices a los que el mundo llama fracasados. Hermanos, así es como comienza el Sermón del Monte, con una paradoja, con una aparente contradicción. Lo que para el mundo parece debilidad, para Jesús es fuerza. Lo que parece pérdida, para Jesús es ganancia. Los pastores de la iglesia hemos decidido comenzar a partir de hoy una serie de sermones sobre la primera parte del Sermón del Monte, conocido comúnmente como las bienaventuranzas que acabamos de leer. Este sermón introductorio, que es este que estamos hoy, tendrá solo 3 puntos muy sencillos para que ustedes lo recuerden bien. Primero, veremos el contexto de las bienaventuranzas. En segundo lugar, sacaremos grandes lecciones acerca de la felicidad, mirando el cuadro en general. Y en tercer lugar, quiero dejar una pequeña exhortación a la iglesia en esta mañana. El gran propósito de este sermón, de tal manera que si usted olvida todo el sermón, pero se acuerda de este propósito, el gran propósito del sermón es demostrar en sus mentes que la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios. Es que nosotros podamos entender y convencernos de una vez y por todas que la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Dios y en obedecer sus preceptos. Dios me regale en esta mañana convencer a cada uno de los que hay aquí, conforme a su palabra, y aún a los inconversos que hay aquí, de que la verdadera felicidad es conocerle a Él. Así que, hermanos, en primer lugar vayamos al contexto de las palabras que acabamos de leer, al contexto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, estos 12 versículos que acabamos de leer, son la primera parte, la introducción del gran sermón del monte que se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo.
Tres cosas veremos como contexto de este sermón del monte y de las bienaventuranzas en sentido particular. Y el contexto se los traigo de una manera diferente. Les pido que hoy, conozcamos al predicador, conozcamos el estilo de este predicador y conozcamos los destinatarios de este sermón. ¿Quién es el predicador? Algunos pueden pensar que es irrelevante este punto, porque no hay que ser un exégeta de la Biblia, no hay que ser un gran erudito para saber que el que predicó este sermón no fue otro que el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos recalcar si de veras queremos que estas palabras impacten nuestro corazón en esta mañana. Fue Dios encarnado quien predicó estas palabras. Muchos buenos sermones han sido predicados por buenos predicadores. Probablemente algunos de ustedes que llevan años oyendo sermones puedan decir o hablar de algún sermón que habrán escuchado o que habrán leído. Algún sermón que ha impactado profundamente su vida. Pero yo sé que todos los predicadores dicen que del texto que van a predicar es el más importante de todos. Eso es algo que es muy frecuente. Pero hermanos, discúlpenme que les diga, aquí tenemos al más grande de los predicadores predicando el más grande de sus sermones. Nosotros vamos a estar estudiando el sermón más grande que la historia cristiana, que la historia de la humanidad ha escuchado, porque ha sido dicho por el más grande de los predicadores, predicando el más grande de sus sermones. Cuando Jesús nos dice que somos bienaventurados los pobres en espíritu, o los mansos, no hay lugar a dudas en sus palabras, no hay exageraciones, no hay equivocaciones. Él mejor que nadie sabe en qué consiste la verdadera felicidad, porque fue Él quien nos creó para su gloria y para gozar de Él por siempre. Pero no solo hemos de considerar la naturaleza de este predicador, sino también su carácter. Alguien definió la predicación, esta labor que estoy haciendo yo ahora y que hacemos los pastores, como una verdad o la verdad transmitida a través de la personalidad. ¿Ustedes saben ese concepto? Y puedo decir que se trata de una definición acertada. Cuando vamos a la iglesia, no vamos solamente a escuchar un sermón, vamos también a escuchar a un hombre. Y si el carácter de ese hombre no nos convence, tampoco nos convencerá su predicación. Y es aquí donde radica el poder del sermón del monte. El poder de este sermón. No somos impactados únicamente por las palabras del predicador, sino por el predicador de esas palabras. ¿Deseas interpretarlo correctamente? Estudia la vida de Cristo. Estudia la vida de Jesús, porque Él ejemplificó como nadie cada una de las cosas contenidas en este sermón. Su vida fue un sermón de principio a fin. Ni aun sus enemigos pudieron acusarle de alguna falta. Este sermón es poderoso, hermanos, porque fue Cristo quien lo predicó. Cada palabra que salió de su boca en ese día tenía el sello de su divinidad, el sello de una vida perfecta. Miren, si es así, que cuando termina el sermón del monte en el capítulo 7 de Mateo, miren lo que Mateo dice de la gente que escuchó el sermón. Mateo 7, 28 al 29. Ese sermón impactó a la gente que le escuchó, y no solo por las palabras que escucharon. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente quedó impactada con Cristo, con la sabiduría de Cristo, con la persona de Cristo. Ese sermón impactó a sus oyentes. Así que hemos visto, hermanos, como trasfondo de este sermón del monte y de estas bienaventuranzas, la naturaleza y el carácter de su predicador. Ahora veamos un momentito, como contexto general, el estilo en el que Jesús predicaba. Hay un detalle en nuestro texto que no debemos pasar por alto. Mateo nos dice que Jesús subió al monte, fíjense 5:1, y sentándose vinieron a él sus discípulos.
Esa era la costumbre de los maestros en Israel. El sentarse para enseñar era una indicación de que lo que se diría a continuación vendría con el peso de la autoridad del maestro. Si un maestro en Israel, hermanos, hablaba estando parado o estando caminando, lo que decía era informal, no oficial. Pero si estaba sentado al hacerlo, se subía al monte, se sentaba al hacerlo. Dice el Nuevo Testamento, enseña claramente que era la parte más oficial, el legado más oficial de ese maestro. Bueno, eso por lo menos es lo que enseña, por ejemplo, Mateo 23:2, que el Señor, hablando a los maestros en Israel, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La palabra cátedra significa literalmente asiento, en el asiento de Moisés. El asiento desde el cual los maestros de Israel hacían uso de su autoridad. El Señor acostumbraba a enseñar sus más importantes enseñanzas a los discípulos, valga la redundancia, estando sentado. Mateo 26:55 dice, cada día me sentaba con vosotros. Lo que Mateo desea recalcar entonces es que este sermón pronunciado aquel día en uno de los montes de Israel llevaba el sello de la autoridad del Mesías. Era el pronunciamiento oficial del Mesías que había venido a instaurar su reino. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice un comentario bíblico con respecto al término monte, subió al monte. El término monte es una palabra que se usa en la Biblia para referirse a una elevación natural en el terreno. En hebreo la palabra har se traduce como monte y la palabra monte aparece en nuestras Biblias más de 500 veces y se refiere tanto a grandes montañas como a pequeñas colinas. La etimología de la palabra monte proviene del latín montis y que significa montaña, para describir siempre en la Biblia lugares sagrados y de importancia. No sé si se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, el monte Sinaí es donde Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. El monte Moriah es donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. El monte de los olivos es donde Jesús oró antes de la crucifixión. El monte Calvario es donde Jesús fue crucificado por nuestros pecados. El monte Sión es donde se encontraba el templo en Jerusalén en tiempos bíblicos. Y hermanos, no, es la convicción de este predicador que no pensamos que se trate de una mera casualidad el hecho de que este sermón haya sido pronunciado en un monte. Fue en un monte donde Dios descendió para traer la ley a su pueblo en el pasado, y fue en un monte también el lugar en que Cristo escogió para predicar este sermón, que incluye como uno de sus puntos principales una correcta interpretación de aquella ley que fue dada en el monte Sinaí. Más tarde hubo otro monte en el cual Cristo sería crucificado cargando con la maldición de la ley y estableciendo la redención de sus súbditos para que ahora podamos vivir a la altura de las demandas de la ley. Pero otro aspecto importante que debemos considerar, y quizás probablemente un aspecto importantísimo para entender todo lo que se dice, es quiénes escucharon a Jesús. Así que hemos visto Jesús, el Hijo de Dios encarnado, subiendo al monte, sentándose en el monte para enseñar su más importante sermón. ¿Y a quiénes fueron dirigidas estas palabras y a quiénes se aplican hoy en día? Ese es probablemente el aspecto más conflictivo de este sermón. Si no entendemos esto, no entenderemos el sermón del monte. Algunos piensan que estas palabras fueron dirigidas a los perdidos, para mostrarles cuál es el camino de salvación. De acuerdo con esta declaración, el Sermón del Monte enseña entonces un camino de salvación por obras y no por gracia. Pero Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que las enseñanzas del Sermón del Monte se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la vida del creyente aquí y ahora.
Si somos creyentes, hermanos, Cristo es nuestro Rey y estamos bajo su gobierno. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si Cristo es nuestro Rey, he aquí tenemos en este sermón su programa de gobierno. No es que cumpliendo el sermón del monte seremos cristianos, como algunos dicen. Es que si somos cristianos debemos vivir así. Alguien dirá, pero los cristianos no somos perfectos. Nadie puede en este cuerpo no glorificado cumplir a la perfección lo que dice este sermón. Porque ustedes verán cuán profundo es este sermón. Bueno, en realidad no podemos cumplir a la perfección ningún mandamiento de la Biblia. ¿Ustedes saben eso? Nosotros en realidad no podemos cumplir a la perfección ningún mandamiento de la Escritura. Siempre nos quedaremos cortos porque Dios es perfecto. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si fuera por obras, nadie de los que hay aquí podría ser salvo. Dice Thomas Watson en una ocasión, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento deben ser lavadas por la sangre de Cristo. Por eso la vida del cristiano se caracteriza primordialmente por esas cosas que el Señor dice aquí. El cristiano es pobre en espíritu, aunque tiene que luchar diariamente con su orgullo. Y aun cuando en ocasiones peca en ese sentido, pero su andar se caracteriza por la humildad, lo mismo por la mansedumbre, por la compasión. Esto no significa perfección. Tampoco significa que el cristiano no tiene lucha contra el pecado que aún mora en sus miembros. Hermanos, escúchenme bien. Líbrenos, con esta mano, voy a decir el primer extremo. Líbrenos el Señor de alguna vez enseñar o aún de implicar que los cristianos pueden alcanzar la perfección en esta vida presente. Líbrenos el Señor de eso. Pero líbrenos el Señor también de rebajar sus demandas de santidad para hacer la puerta estrecha más ancha. De estos dos extremos, que libre el Señor a esta iglesia. Dice Jesús en este mismo sermón: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Dios nos libre de la perfección, de enseñar la perfección, que somos impecables, pero Dios nos libre de rebajar sus normas de santidad. Así que, ¿a quiénes va dirigido este sermón? El texto lo enseña. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dos grandes grupos de personas se reunieron aquel día a escuchar al Señor. Primeramente, estaba el grupo más chiquito. Es interesante cómo Jesús después dice la puerta estrecha, el camino angosto y la puerta ancha. Dos grupos de personas. Primero estaban los discípulos, el grupo menor, aquellos que habían venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No debemos olvidar que Cristo, esta no es la primera vez que Cristo predica. En Marcos 1:15, Jesús dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y el evangelio que él predicaba era: arrepentíos y creed en el evangelio. Fue a los hombres y mujeres que había recibido este mensaje de arrepentimiento y fe a los que primariamente Cristo da todo el sermón del monte. Pero habían allí algunos que no habían experimentado el verdadero arrepentimiento. Hombres y mujeres perdidos, necesitados de salvación, viendo la multitud, fue a ellos a quienes Cristo dirigió las últimas palabras de su sermón. Me encanta cuando uno se mete adentro de estudiar un texto de la Escritura. Jesús comienza el sermón del monte hablando claramente a sus discípulos, pero no se dirigió solamente a ellos. Miren al final del sermón del monte, Mateo 7, 13 al 14. Hay una exhortación general. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es en cierto modo una situación similar a lo que ocurre en este momento acá. El sermón del monte es en cierto modo lo mismo que nos está pasando a nosotros acá y que pasa en esta iglesia cada domingo.
hablamos, los predicadores que nos paramos acá, hablamos primariamente a los cristianos cada domingo. Pero no olvidamos que en medio de nosotros hay inconversos que necesitan la gracia salvadora, a quienes también persuadimos a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que el sermón fue dirigido primariamente a los discípulos, pero con exhortaciones finales de arrepentimiento y fe para toda la multitud que estaba allí reunida. Espero, hermanos, que este primer punto de mi sermón haya sido captado perfectamente. El contexto de este sermón. Ya tenemos a Jesús sentado en el monte, hablando a los discípulos, exhortando a la multitud en general. Ahora veamos la primera parte del Sermón del Monte. Ese es nuestro segundo punto. Las grandes lecciones acerca de la felicidad. Las grandes lecciones que este Sermón de la Montaña tiene acerca de la felicidad para nosotros. Es la sección, entonces, nuevamente, los enfoco a buscar los versos 3 al 12 de Mateo 5. No se vayan de ahí. Como muchos de ustedes saben, la palabra bienaventurado con que Jesús comienza su sermón significa sencillamente muy feliz, pleno, satisfecho en grado sumo. Así que usted puede en su Biblia, si hay alguien que no sabía qué es esta palabra, poner abajo muy feliz. Se puede traducir perfectamente muy felices los que. Así que Jesús nos está hablando lo que un autor cristiano considera como la extraña joya de la verdadera felicidad. Y así se titula nuestro sermón. Dice el puritano Thomas Watson que la felicidad es el blanco al que todas las personas apuntan, y nosotros podríamos añadirle un poquito a Thomas Watson, no tiene nada que ver añadirle a Thomas Watson, y a los que pocas personas aciertan. Dice él, la felicidad es el blanco al que muchas personas apuntan, y nosotros decimos, y al que pocas personas aciertan. Porque en la búsqueda de la felicidad, poca gente la halla. Es una extraña joya. Y es precisamente con una descripción de la felicidad que Jesús abre su sermón. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Eso es digno de ser notado para muchas personas. Y es posible que haya alguien aquí, nuestros hijos, es posible que piensen eso. No nos lo dicen porque, wow, déjame librarme de la disciplina. Es posible que nuestros hijos no nos lo digan. Es posible que nuestros hijos piensen que el cristianismo es algo tedioso y aburrido. El concepto más generalizado hoy día es que se trata de algo que puede esperar y debe esperar hasta que hayamos disfrutado de los deleites que el mundo ofrece. Yo no sé si tú te has topado a alguien así, yo sí. Alguien predicándole el evangelio, al final yo lo veo emocionado y esa persona me dice al final, voy a esperar cuando sea viejo para hacerme cristiano. Ya cuando sea viejito, voy a esperar para eso. Pero Cristo nos dice que una de las características fundamentales de su reino es el hecho de que sus ciudadanos son felices. La primera cosa que menciona en su sermón es el estado de bienaventuranza que caracteriza a los ciudadanos de su reino. 9 veces Jesús da la misma expresión en solo 12 versículos. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Y añade en el verso 12, para que no te aburra, gozaos y alegraos. Eso no significa, hermanos, como veremos en un momento, que los cristianos son personas ajenas a las tristezas, ajenas a las experiencias dolorosas que abaten a todos los seres humanos. En ningún lugar de la Biblia se los enseña tal cosa. No obstante, en este sermón encontramos a Cristo hablando a los suyos acerca de la felicidad como una característica que es imprescindible de los que viven en este reino. Son felices, son gente feliz. El mundo tiene sus propias ideas de la felicidad. Riqueza, poder, placer, éxito, eso nos dice el mundo.
Pero Jesús comienza su sermón enseñando que la verdadera felicidad es diferente, que la verdadera felicidad nace de una relación con Dios y de un corazón transformado. Las bienaventuranzas, hermanos, son un retrato espiritual. El verdadero discípulo y el ciudadano del reino de Dios se caracteriza conforme a estos 12 primeros versículos. Así que cuando tú tienes tu Biblia abierta, ¿verdad? Pon allá al ladito, no sé cuántos aquí tienen la costumbre de anotar en sus Biblias. Eso no es pecado, eso está bien, por cierto. No hay ningún problema de anotar en la Biblia. Ahí al ladito, al margen, en esos 12 primeros versículos, ustedes pongan un retrato. Un retrato. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Eso es un retrato de cómo viven los ciudadanos de este reino. ¿Y qué podemos aprender de este texto como un todo? Sin meternos en ninguna bienaventuranza en particular, que lo iremos poco a poco describiendo, sino como un todo. Cuando tú pasas por la galería y miras el retrato, el cuadro y dices, qué bonito, sin meterte en los detalles. Bueno, hermanos, hay grandes lecciones acerca de la felicidad que aprendemos de solo mirar en general el retrato que está en los 12 versículos de Mateo. Ojalá, hermanos, no se duerman y me sigan. No es que nadie se esté durmiendo, no se asusten. Pero yo he aprendido de esto esta semana. Primero, la primera cosa que Jesús nos enseña en este texto, cuando yo miro el cuadro, es que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo. Hermano, te tengo una buena noticia. ¿Es posible ser feliz en este mundo caído? No hay que ser muy agudo para darse cuenta de que el mundo que nos rodea está plagado de problemas. No hay un lugar en este planeta que no esté recibiendo de un modo o de otro los embates del pecado y de la maldad. Muchos coterráneos míos venían para este país y aún yo mismo a veces me hacía ilusiones de que no, entre la tierra y el cielo Estados Unidos. Pero me di cuenta que no, que esta es la tierra todavía. La tierra todavía llena de maldad. Una ojeada superficial a las noticias nos convencerá de que este mundo está muy lejos de ser un paraíso. Pero debemos saber que eso no siempre fue así, hermanos. Déjenme hacerle un poco de historia. Dios creó al hombre con la capacidad de ser feliz y lo colocó en una situación donde su felicidad estaba totalmente garantizada. La Escritura nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las características de Dios es que Él es un ser bienaventurado. La Biblia dice una y otra vez que Dios es bendito, bienaventurado. Aquel que es inmutablemente dichoso y feliz. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios, con la capacidad y con el anhelo de vivir una vida bienaventurada. También nos dice en la Escritura que ese hombre fue colocado en el huerto del Edén, un jardín lleno de delicias, donde no había carencia de nada que el hombre necesitara. Allí podía disfrutar de la comunión con Dios, el amor de una buena esposa, aún de las cosas materiales que Dios había creado para el deleite y la satisfacción del ser humano. He ahí, en breves palabras, una descripción de lo que era la vida del hombre originalmente. Pero sabemos que esa no es toda la historia. Algo sucedió en aquel lugar que trastornó por completo la existencia del hombre en la tierra. Nuestros primeros padres fueron tentados. Fueron tentados, llevados a pensar de que Dios no les había dicho toda la verdad. Esencialmente es esa la mentira del diablo. Que había un nivel más alto de felicidad que ellos no conocían. El diablo esencialmente a Eva y a Adán les dijo, hay más felicidad de la que ustedes tienen. Y que solo podrían alcanzarla si se independizaban de Dios. Satanás sabía que el hombre solo podría ser feliz mientras se mantuviera cerca de Dios.
El hombre sería feliz siempre y cuando Dios continuara haciendo su porción y sus mandamientos la norma que rigiera su vida. Solo una cosa podría destruir el estado de felicidad en que fueron creados nuestros primeros padres, y eso se llama pecado. Y eso fue precisamente lo que Satanás introdujo en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo advirtió que Satanás era homicida y engañador. Su propósito primario es destruir al hombre por medio del engaño. Sedujo a nuestros primeros padres prometiéndoles una libertad que ellos no conocían hasta entonces. Una libertad, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál era la libertad que Satanás le prometió? La libertad de Dios. Pero les ocultó que siendo libres de Dios, eran esclavos del pecado, esclavos del diablo y esclavos de sus propias pasiones. El hombre pecó y con el pecado todo fue trastornado. El deleite de estar en comunión con Dios fue sustituido repentinamente por un terror de esconderse de Dios. También la relación de Adán y Eva sufrió daños. Aquel primer matrimonio se convirtió en un matrimonio que ya el pecado comenzó a formar parte de ellos. ¿No se dan cuenta en Génesis 3 la guerra de intereses entre Adán y Eva? Pero noten algo. Hay algo que el pecado no destruyó. Y el pecado no destruyó el anhelo del hombre por la felicidad. Eso no lo destruyó el pecado. Era parte de la imagen de Dios. El pecado lo dañó, pero no lo destruyó. El hombre sigue deseando ser feliz. Aun cuando la experiencia enseña que este mundo está lleno de dolor, de miseria, de angustia, aún así tiene la esperanza de alcanzar algún día la felicidad. Tú haces una encuesta cuando salgas de aquí y tiene que ser una gente que esté, mira, casi del psiquiatra de la esquina, que te responda que no quiere ser feliz. De verdad. Lo que Cristo nos dice en el Sermón del Monte es que ciertamente se puede ser feliz. En este mundo miserable hay ciertas personas a las que Cristo les llama muy felices. No se trata de un sueño imposible. No se trata de una quimera inalcanzable. No se trata de un cuento de hadas. En este mundo caído hay gente que han alcanzado la felicidad. Y a esa gente son a los que Cristo llama en este texto. Este texto es un retrato de esa gente. Lo malo es que tú no te sientas retratado ahí. Lo triste es que tú no veas tu carita retratada en ese retrato. Ustedes saben lo que pasa, mis hermanos, que la felicidad surge de una correcta perspectiva de la vida. La felicidad surge cuando tú tengas una correcta perspectiva de por qué tú existes, por qué tú estás aquí y para qué. Cuando tú te hagas esa pregunta y te la respondas, tú serás feliz. Jóvenes, muchachos jóvenes aquí, yo creo que no deberías dejar pasar tu juventud sin preguntarte ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque mira, podrás hacerte el mejor profesional de este país. Podrás ganar $500,000 todos los años. Pero si no te respondes correctamente esa pregunta, nunca serás feliz. Nunca. Esas personas que están en este retrato de las bienaventuranzas son personas que tienen una correcta perspectiva de la vida. Saben por qué están aquí. Tienen una correcta relación con Dios y por lo tanto disfrutan de algo que el mundo no conoce. No son personas escapistas. No andan enajenados. No son ligeros en la evaluación de las cosas que pasan a su alrededor. Pero son felices. No son felices a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza general. Hemos dicho en primer lugar, es posible ser feliz en este mundo caído. Ahora les voy a decir cómo ser feliz en este mundo caído. Y este segundo punto, este segundo subpunto, le llamé de esta perspectiva general de la felicidad,
cuán engañosa es la apariencia del mundo. Y esto tiene todo propósito. Porque yo les dije que es posible ser feliz en este mundo, pero no les dije que es posible ser feliz con las cosas que este mundo da. Cuán engañosa es la apariencia que el mundo nos quiere vender. Ninguna de las cosas que Cristo menciona en la bienaventuranza apelan a nuestro concepto de la felicidad. El mensaje que el mundo proclama es totalmente contrario al de Cristo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a coger a un filósofo de este mundo y vamos a poner a escribir las bienaventuranzas. Le decimos, ay, lléname este pedacito de Mateo 5. El mundo dice, bienaventurados los que han alcanzado riquezas y prestigio. Bienaventurados los que han llegado a ser alguien. A mí me da mucha gracia cuando las madres le dicen a los hijos en la crianza, no se lo diga a tu hijo, no lo engañe de esa manera. Le dicen a las madres, tienes que ser algo en la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser algo en la vida, hermano? Estudia para que seas algo en la vida. Yo espero que ningún cristiano diga eso. Eso es una bienaventuranza del mundo. Del mundo. ¿Es bueno estudiar? Es bueno, pero ese no es el propósito de la vida, hermanos. El mundo dice, bienaventurados los que han alcanzado riquezas y prestigio. Bienaventurados los que han llegado a ser alguien. Bienaventurados los que poseen la determinación de obtener lo que desean, cuando lo desean y como lo desean. Bienaventurados los que no permiten que nadie les pase por encima. Bienaventurados los que saben hacer valer sus derechos. Bienaventurados los que no tienen cáncer. Bienaventurados los que no tienen ninguna enfermedad grave. Pero Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran. Una cosa es clara y tú tendrás que estar de acuerdo conmigo. Las dos cosas no pueden ser verdad. Las dos cosas no pueden ser verdad. Son excluyentes una a la otra. Aceptar el mensaje del mundo es llamar a Cristo mentiroso. Aceptar el mensaje de Cristo implica un rechazo abierto y total a lo que el mundo dice. Las palabras de Cristo en el Sermón del Monte son demoledoras, hermanos. Demoledoras. Cada una de las actitudes que el mundo nos da, son llamadas a juicio. Y Jesús te dice, nunca encontraréis la felicidad en las cosas que este mundo te ofrece. Nunca. No sigas por ese camino. Los ofrecimientos del mundo son la carnada del diablo. El diablo conoce al ser humano y sabe que tenemos el anhelo de ser felices. Él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, lo que hace el diablo es capacitar nuestros deseos para llevarnos cada vez más lejos de Dios. Amigo, no lo olvides, de verdad. Satanás es un homicida, un destructor. Satanás quiere destruirte. No quiere dejar en ti parte sana. No la quiere dejar. Por lo tanto, Satanás ha creado una estructura engañosa por medio de la cual intenta destruir tu alma. Esa estructura engañosa está diseñada para que pases momentos de alegría y pienses que en eso consiste la verdadera felicidad. Para darte cuenta, al final, cuando pasa ese momento de euforia, que eres realmente un desdichado. El mundo y Satanás te dan pequeñas carnadas para que muerdas el anzuelo a través de las riquezas, de la popularidad, de los placeres sexuales. Pero todo eso no es más que una carnada que oculta un anzuelo de lo más bueno para pescarte. Un gancho agudo y peligroso que te arrastrará a la destrucción. Algunas veces he tenido el placer de ir a pescar. Cuando ponemos la carnada en el anzuelo, hay muchos de aquí que han ido a pescar conmigo y han visto que yo no pesco nada, pero ponemos la carnada en el anzuelo, se oculta, tratas de ocultar bien el anzuelo y se trata de escoger algo delicioso para los peces. Llevamos un buen camarón, un buen pedazo de calamar. Al poner la carnada, nuestro propósito no es benéfico.
No es que nos levantamos el día de la pesca y decimos, vamos a hacer una obra de beneficencia, vamos a alimentar a los peces del mar. No vamos a pescar para alimentar a los peces. Nuestro propósito es todo lo contrario, es alimentarnos nosotros de los peces. Algo que no logramos siempre, pero vamos. A no ser que te pase como me ha pasado a mí algunas veces. Pongo la carnada, siento algunas picaditas, me quedo esperando por la picada grande y pasan 15, 20 minutos y cuando saco a ver qué pasa, el anzuelo desnudo, se comieron la carnada y yo como un bobo esperando en la orilla a que piquen y me imagino los peces allá abajo diciendo, mira, este bobo está esperando por nosotros. Eso es lo que el diablo intenta hacer con nosotros, hermanos. La carnada que usa son aquellas cosas que apelan a nuestro apetito, pero nosotros hemos de saber que todo eso es una ilusión. Debemos descubrir que debajo de la carnada está el anzuelo para pescarnos y para devorarnos. Si alguna vez hubo un hombre que hubiese podido alcanzar la felicidad a través de las cosas que este mundo ofrece, ese hombre fue Salomón, hermanos. Si alguien hubiese podido alcanzar la felicidad con las bienaventuranzas del mundo, Salomón hubiera sido récord mundial y olímpico. Si alguna vez alguien tuvo tanto como Salomón, descríbanmelo. Se los voy a describir rápidamente. En primer lugar, Salomón era rey, pertenecía a la línea real, a la nobleza. Era hijo del rey David y por lo tanto pertenecía a la línea real, por cierto, a través de la cual vendría Cristo, la más noble que haya existido alguna vez. Segundo, era rico, inmensamente rico. Nos dice la Biblia, para describir la riqueza de la época de Salomón, que la plata era más común que las piedras. ¿Ustedes saben eso? Y que su palacio real era tan majestuoso que probablemente no ha existido otro igual. En tercer lugar, era inteligente, porque si ustedes dicen, tenía todo esto, pero era bruto. No, era inteligente. Su sabiduría era tan admirada en su tiempo que el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, dice que venían a él de todos los pueblos y reyes de la tierra para escucharle hablar. En cuarto lugar, Salomón disfrutó de los placeres sensuales como probablemente pocos han disfrutado en este mundo. Él mismo nos dice en el libro de Eclesiastés que en ese tiempo que estuvo alejado de Dios, porque obviamente en ese tiempo Salomón estuvo bien alejado de Dios, no negó a sus ojos nada que desearan. Lo tenía todo: casas, caballos, sirvientes, músicos, viñedos, estanques con peces, jardines, salud. Porque la gente siempre te dice, no, yo no quiero nada, dame salud. Hermano, por favor, no idolatremos la salud. Dame la salvación de Cristo, aunque no tenga salud. Y por si fuera poco, Salomón tenía 1000 mujeres. Si las normas del mundo fuesen correctas, Salomón debió ser el hombre más feliz del mundo, extraordinariamente feliz. Si las bienaventuranzas del mundo fuesen correctas, Salomón hubiese sido un hombre extraordinariamente feliz. Y Salomón dijo al final del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Diciendo en otro sentido, toda mi vida ha sido una vanidad. Ha sido humo. Ha sido una vida gastada. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, tan sencillo como Cristo siempre fue, tan directo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Hay un problema. Y es que las cosas materiales no pueden tocar el alma, porque el alma es espiritual. Es tan simple como eso. No puedes llenar una necesidad espiritual con un carro nuevo. No puedes. No puedes llenar una tristeza angustiosa comprándote una nueva casa o dando por terminado tu matrimonio porque ya no soportas a tu esposa.
Eso no trabaja porque tu necesidad es espiritual. Vamos a explicarlo a la inversa para que se den cuenta que a veces explicándolo a la inversa nos damos más cuenta. Es la 1 de la tarde, ya casi. Y tienes un hambre atroz. ¿Qué se supone que debes hacer? Pastor, extiende tu sermón 1 hora más para así poderme alimentar. Saciar el hambre escuchando un buen sermón no lo hará. No lo hará, porque tu necesidad es física, lo que necesitas es comer. Los sermones, por muy buenos que sean, no quitan el hambre física, ¿saben eso? Puede entretenerte o impactar tu alma, pero no puede quitar tu hambre física. Y ustedes saben, les he hecho el ejemplo contrario y quizás ustedes puedan decir, pero esto es impactante a mi mente. Bueno, para traerlos a la misma idea, lo mismo ocurre con el vacío que tenemos en el alma. Ese vacío es primordialmente espiritual. Ninguna cosa de este mundo logrará llenarlo. Si tú te sientes deprimido, triste, desconsolado, no es para tomar clorodiazepóxido, es para acercarte a Dios. El clorodiazepóxido, el alprazolam, nunca llena el alma. El alma no se llena de esa manera. Probablemente tu necesidad es espiritual. El mundo dice que puede, pero no es más que una apariencia engañosa, una pretensión diabólica. Ni las riquezas, ni la popularidad, ni los placeres sensuales, ni la salud del cuerpo pueden dar la satisfacción que prometen. Algunos de los hombres más miserables de nuestro tiempo son también los más ricos de nuestra generación. Son exitosos a los ojos del mundo, pero no olviden que eso es mera apariencia. Decía Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Ojalá que haya alguien aquí que diga, yo no soy cristiano. Te voy a hacer un reto. Anótate esa frase ahí al lado. Pídele al de al lado un pedacito de papel y anótala y piensa un poquito en ella. Nos hiciste, Señor, para ti. Y ese hueco, esa fosa que hay en el centro de tu corazón, que es tu alma, nunca se podrá saciar a no ser que halle el descanso en Dios. Nada. Así son las 2 primeras lecciones de la felicidad. En primer lugar, es posible conocer la felicidad en este mundo caído. En segundo lugar, no es el mundo caído el que la da, sino que el mundo es una apariencia. No, solo nos da una apariencia, una carnada. Y en último lugar, que es la tesis de nuestro sermón, la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él y en obediencia a sus preceptos. Esa es la verdadera felicidad. Y vemos en el Sermón del Monte que tanto la primera bienaventuranza como la última concluyen con estas palabras, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la razón primaria por la que somos felices, hermanos. Nosotros somos gente felices porque pertenecemos a este reino. En una ocasión el Señor envió a un grupo de discípulos a predicar el evangelio y al volver estaban gozosos porque los demonios se les sujetaban. Pero Jesús los lleva a la perspectiva nuevamente y les dice, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló del reino de los cielos? ¿Qué es pertenecer a este reino? No es mi interés en esta mañana y ya casi tarde hacer una discusión entre lo que es el reino de los cielos, pero por lo menos llévate esta idea. El reino de los cielos es la esfera en que Cristo ejerce su gobierno como rey sobre su pueblo. Hermanos, los verdaderos creyentes hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, dice Pablo en Colosenses 1:12. Vivimos aún aquí, pero no somos de aquí.
Respetamos las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, pero nuestra autoridad suprema es Cristo, el único amo y el único Señor de nuestras conciencias. ¿Saben una cosa? Es en eso en lo que precisamente consiste nuestra felicidad, en el hecho de que Cristo es nuestro Rey. Los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Porque han sido librados de la esclavitud del pecado y hechos siervos de Dios. Las bienaventuranzas tienen mucha similitud a cómo comienza el Salmo 1. ¿Se acuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese varón, en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. El Señor dijo en una ocasión: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, los verdaderos creyentes tenemos descanso en el Señor. La verdadera felicidad entonces no consiste en la ausencia de problemas, no consiste en las circunstancias que nos rodean, consiste en vivir cerca, bajo el gobierno de nuestro Rey Jesucristo. A mí me encanta como Jesús nos dice en Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Consideren estas palabras, hermanos, nadie nos puede quitar nuestro gozo. Porque nuestro gozo no es circunstancial, nuestro gozo no es externo, puede ser experimentado aún en el más profundo dolor. Es el gozo de saber de que nosotros vivimos en un reino diferente, de que Dios es nuestro Rey. Dice Proverbios 11:4 que las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Mi amigo, déjame decirte, yo no vengo aquí con el objetivo de ofender a nadie, pero si tú no conoces a Dios, tú eres un miserable. Tú eres digno de lástima. Aunque el carro que tengas allá afuera sea mejor que el mío, eres digno de lástima. No importa qué tanto puedas poseer y qué tanto puedas disfrutar de esas pequeñas euforias del mundo. A la hora del dolor y la aflicción, nada tendrá consuelo para ti. Dice Dios en su palabra, las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Hay una historia cuando el rey Belsasar estaba bebiendo vino en los vasos de oro del templo, rodeado de mucha pompa y de mucho esplendor. De repente apareció una mano en la pared y le escribió: Mene, Mene, Tekel Uparsin. ¿Se acuerdan de esas palabras? Daniel 5 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Perez, que es la traducción de la palabra Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pudieron hacer sus riquezas por él en ese momento? Muchos en este mundo andan viviendo, agarrándose de las cosas que tienen, pero no saben que hay una mano invisible que dice Mene, Mene, Tekel Uparsin. Cuando todas ellas falten, ¿de dónde te agarrarás? ¿De dónde? La felicidad del mundo solo son pequeños arrebatos de euforia, porque es demasiado inestable. Tu salud es demasiado inestable. Tus riquezas son demasiado inestables. Este mundo es demasiado inestable, demasiado momentáneo. Alguien dijo en una ocasión que las cosas de este mundo tienen la misma capacidad para guardarnos de las tribulaciones del alma, la mismitica, que una hoja de papel para librarnos de una bala que viene para nosotros. Es lo mismo. La misma. Y si no pueden hacer nada por nosotros, son vanidades ilusorias, hermanos. Dice el salmista en el Salmo 84:12, unas palabras que deberíamos traer a nuestro corazón. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. He ahí la verdadera felicidad. Consiste en conocer a Dios, en confiar en Él, en vivir para Él, en andar en obediencia a su voluntad revelada. Y termino este sermón con una exhortación final, una solemne exhortación final. Hay muchas personas engañadas en lo que respecta a la genuinidad de su fe. Me temo que algunos de nosotros estemos engañados de genuinidad significa verdadero, de lo verdadero de nuestra fe. O sea, personas que piensan que tienen fe verdadera, pero en realidad no. Como decíamos al principio, las bienaventuranzas no nos dicen cómo llegar a ser cristianos. Más bien nos dicen que si somos cristianos, esas son las características con las que nosotros vivimos. Aquí no está describiendo a cristianos excepcionales. Cristo dice que las personas que son como las que Él está describiendo son las que pertenecen al reino de los cielos. Es interesante que el Señor repite una y otra vez, y no lo voy a citar como por el tiempo, para que no haya lugar a dudas en este sermón, en este sermón del monte, que estas son las características de todo verdadero cristiano. De todo verdadero cristiano. Hoy día se enseña algo distinto. A mí me da, no, gracias no me da, pero a mí me da como, me llama la atención que los cristianos compramos muchas ideas católicas. Ustedes saben, los que vivimos en la iglesia católica en algún momento antes que Cristo nos rescatara, nos hemos dado cuenta que el mundo evangélico ha comprado muchas cosas del catolicismo. Triste, pero es la verdad. Todo comenzó con la iglesia católica, que introdujo el pensamiento de que hay algunos cristianos excepcionales que deben ser considerados como santos. Los otros son personas comunes y corrientes que no pueden pretender alcanzar el mismo nivel de santidad que ellos alcanzaron. Es posible que tú digas hoy, bueno, eso es para ellos, que son los pastores. Ellos. Yo tengo que seguir con mis afanes, yo tengo que seguir entristeciéndome, yo tengo que seguir viviendo aquí como si fuera un inconverso. La Iglesia Católica introdujo el concepto del credo y el laicado. El credo, los santos que se visten con las sotanas. El laicado, el pueblo en general. Pero esa enseñanza es triste, no es exclusiva de la Iglesia Católica. En los mismos evangélicos encontramos algo similar. ¿O es que acaso tú no has oído por ahí la enseñanza del cristiano carnal? ¿No te acuerdas? Eso nos dicen. Nos dicen, son salvos, pero no todos son santos. Algunos tienen a Jesús como Salvador, pero solo una élite lo tiene como Señor. Todos son cristianos, pero solo unos pocos pueden ser discípulos. Hermanos, hemos de insistir que esta enseñanza es falsa, mentirosa, errónea y no tiene ningún apoyo en las Escrituras. Y lo que es peor aún, llevará a la condenación a miles de personas que descenderán al infierno creyendo que son salvos. Un día hicieron una decisión por Cristo, levantaron su mano en una iglesia, pasaron al frente, pero seguían siendo los mismos. De ahí nada cambió. Cristo dice que los cristianos son pobres en espíritu, personas que reconocen que espiritualmente están destituidos, completamente destituidos de todo mérito ante Dios. Los cristianos son personas que conocen su propia corrupción, han podido identificar cuán terrible es la plaga de sus pecados en ellos, pero que lloran su condición. Por consiguiente, son personas mansas, al considerarse tan bien a sí mismos, saben quiénes son ellos mismos, saben que no tienen nada que defender, no hay que defenderse. Eso nos lleva a la cuarta característica de la bienaventuranza. Tienen hambre y sed de justicia. Eso significa anhelan vivir en santidad, anhelan agradar a Dios, anhelan parecerse cada vez más a su maestro, aprueban lo que él aprueba, condenan lo que su maestro condena. Y así podemos seguir con todas las demás bienaventuranzas. Cada característica nos lleva a la otra y a la otra. Las bienaventuranzas no son una especie de mercado en que tú coges lo que tú quieres. No, cada característica del cristiano está unida a la que viene. Eso no significa que todos los cristianos poseen todas las características en el mismo grado.
pero sí significa que todos ellos están en este camino de la santificación. Y aún en medio de sus imperfecciones, en medio de sus debilidades, de su humanidad no glorificada, los demás pueden ver que Dios ha hecho una obra en la vida de esa persona. Hermano, los cristianos son gente que los demás se dan cuenta que son cristianos. Dios nos conceda en su gracia examinar nuestras vidas a la luz de estas características de los ciudadanos del reino. Hoy comenzamos un viaje de autoexamen, un viaje de exhortación, un viaje de arrepentimiento. Y es mi oración al Señor que cada uno de nosotros, todos los que formamos parte de esta iglesia, hagamos un examen de cómo estamos viviendo nuestras vidas como ciudadanos de este reino. Pero, en último lugar, no podemos disminuir ni en una sola pizca la alegría que acompaña la bienaventuranza. No quiero que no puedan ver y palpar la alegría que es vivir en este reino. Hermanos, por la gracia de Dios hemos hallado la extraña joya de la felicidad. Los ciudadanos de este reino somos gente que han alcanzado la extraña joya de la verdadera felicidad. Termino con una pregunta de reflexión para que te la hagas en la casa. ¿Refleja tu vida ese grandioso privilegio de ser ciudadano de este reino? ¿O son tantas tus quejas, tus preocupaciones, que no te dejan ver la felicidad inmensa con la que viven los ciudadanos de este reino, su felicidad de vivir bajo el reinado de Jesucristo? Oremos, hermanos, y con esto terminamos. Padre, nosotros te rogamos que tu palabra haga bien a nuestros corazones. Que nos ayude, Señor, a retomar nuestras vidas para vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Padre, qué bendita qué alegría tenemos todos aquellos que estamos en tus caminos. Señor, que nuestras vidas reflejen el privilegio, la bendición que es tenerte a ti como nuestro Padre Celestial y que es vivir en el reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a que con gozo en nuestros corazones nosotros podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre, agradecidos por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.